Apreciados estudiantes, bienvenidos. Somos la Corporación Universitaria de Asturias, hacemos parte del Sistema Universitario Abierto de las Américas o Red Suma. En esta oportunidad nosotros vamos a compartir una unidad que es la unidad 1 de cálculo diferencial de fundamentos de cálculo diferencial. Para esta unidad 1, con este tercer video que vamos grabados ya, vamos a manejar los siguientes objetivos. El primero, que es introducir en los límites y continuidad como herramientas para comprender y visualizar los procesos de ingeniería, facilitando el análisis de cambios graduales, la optimización de recursos y estabilidad de sistemas, sentando las bases para aplicar métodos matemáticos en la resolución de problemas de ingeniería. Y el segundo, poder interpretar las gráficas y realizar análisis en ejemplos contextualizados que se presentan reales en ingeniería. Para desarrollar esto, vamos a ver los siguientes elementos. Primero, vamos a mirar el concepto de límite y representación gráfica. Segundo, vamos a ver algunos ejemplos de límites. Tercero, miraremos propiedades de los límites, que son suma y resta, producto y cociente. Como cuarto, vamos a mirar continuidad de una función. Quinto, tipos de discontinuidades en una función. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de ingeniería. Vamos a empezar entonces con el concepto de límite. Para entender el concepto de límite, yo he querido traer este ejercicio de un ratoncito y de su cueva. Y lo que propongo es lo siguiente. La distancia entre el ratón y la cuerva tiene, digamos, tiene una dimensión. Si yo voy a suponer que siempre el ratón va a avanzar la mitad de la distancia de lo que le falta llegar, y luego la mitad de la distancia de lo que le falta llegar, y luego la mitad de la distancia de lo que le falta llegar, y así sucesivamente. De esa manera, si la distancia es esta unidad, desde acá donde está el ratón hasta la cueva, y yo digo que en el primer momento va a avanzar la mitad, o sea, un medio, o sea, el ratón se va a mover a un medio de la distancia. Y si enseguida se mueve a un cuarto de la distancia, o sea, que es la mitad de lo que le queda, y si enseguida se mueve un octavo de lo que le queda, y si enseguida se mueve a un 16avo de lo que le queda, y si enseguida a un 32avo de lo que le queda, y así sucesivamente sería un 64avo, un 128avo, un 256avo, un 516avo, un 1024avo, etcétera. La pregunta es, ¿el ratón de esa manera algún día va a lograr entrar a la cueva? Es una paradoja, ¿cierto? O sea, realmente el ratón jamás va a entrar porque los números son infinitos. Entonces, eso nos ayuda a entender el concepto de límite, ¿no? Yo esta mañana estaba charlando con alguien y nos decía cuáles son los límites, por ejemplo, de la relación de una pareja. Es hasta donde tú puedes llegar, ¿no? Sin llegar a ese lugar, porque si llegas a ese lugar, sobrepasaste el límite, ¿no? O sea, este tema de límite se puede aplicar en muchos lugares de la sociedad. Ese concepto de límite nos ayuda a comprender qué es lo que pasa con un punto en una función. La definición formal dice que el límite de la variable independiente x cuando tiende a de la función es igual a un punto en L en Y. Lo vamos a mirar a continuación, ¿cierto? Aquí tenemos una gráfica cualquiera de una función que le hemos llamado fx. Hemos trazado digamos, los valores de x de los dominios en la horizontal, los valores de los rangos o de los recorridos o de los codominios en la vertical y hemos colocado el valor a del que nosotros decíamos. Entonces, ¿qué pasa cuando la variable independiente x se acerca por la izquierda? Acá lo hemos mencionado como un signo más. Si se acerca por la izquierda hacia A, o sea, el valor se acerca o se aproxima a L, ¿cierto? Y si se acerca por la derecha, se aproxima a L también. Entonces, uno podría decir que el límite de cuando x tiende a de esta función x es el valor L. O sea que para cada valor de X debe existir un valor en Y, un valor en los rangos, en los codominios, que
permita aproximarse bien sea por la izquierda o bien sea por la derecha en el eje de las X. Ese es más o menos el concepto de límite. Para que me entienda mejor, lo vamos a mirar gráficamente. Gráficamente, si observa esta gráfica de esta función, yo voy a empezar a mover el valor X. ¿Qué pasa con X? Póneme. Voy a empezar a mover X. ¿Qué pasa si yo muevo X? Mira, si yo muevo X, él se aproxima. Yo lo estoy aproximando X. Mira, voy en menos 3,29, me voy acercando a menos 3, voy acercándome a menos 2. Un ejemplo, si yo quiero llegar a cuando X valga 0, ¿qué pasa cuando X vale 0? O aquí me voy a ubicar, ¿qué pasa cuando X vale menos 1 en esta función? Cuando X o cuando A, digamos acá, se acerca a menos 1 en el eje de las X, la función tiene dos valores. Un valor por arriba que es f de X dice que vale 1,37, ¿cierto? Pareciera que está como descuadrado esto. Y por abajo, en cambio, dice que L1 vale menos 0,82. Son dos valores diferentes. En este caso hay un error de discontinuidad, no es continua la función. Me voy a mover más. Por ejemplo, aquí en 0. ¿Qué pasa cuando X es 0? Cuando A es 0. Cuando A es 0, mire, Y por la izquierda vale 0, pero si X se acerca por la derecha, Y vale 2,3. Si yo me alejo acá a este punto, por ejemplo, a este punto de aquí, cuando vale 1,5, 1,5. Cuando vale X, cuando vale 1,5, mire que la función tiene dos valores. Tiene un valor 1,34 y un valor de 1. La función no es continua. Veamos en qué momento esta función es continua. ¿Será que esta función es continua en algún momento? Veámosla. Veamos si es continua en algún momento. Aquí parece ser continua. Mire, es continua cuando vale 2. O sea, cuando los valores de X se acercan a 2 por la izquierda y se acercan por la derecha a 2, la función es continua, coinciden. Bueno, habría que mirar, ¿sí? Aquí se vuelve discontinua, o sea, hay un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo está entre 2,7 y entre 2 prácticamente, entre 2 y 2,7. De resto la función es discontinua, pero para que me entienda, el límite es cuando la función se acerca por el lado izquierdo. Por ejemplo, en este lado, por el lado izquierdo la función vale menos, la función toma el valor de menos 1. Y si se acerca por el lado derecho, obsérvela, por el lado derecho, mire, la función tiene el valor de 1,36. ¿Sí ves? Si me acerco por la izquierda la función, por ejemplo, aquí me voy a acercar a este valor de aquí, a 0. Por la izquierda, mire, me acerco por la izquierda a 0. Por la izquierda la función vale 0 por la izquierda. Pero por la derecha, si me acerco por la derecha, el valor no vale 0. El valor vale 2,3. Esta función no es continua. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones que nos da el límite de una función. Bueno, después de haber visto eso, yo te quiero mostrar esta función, por ejemplo, que hay una función, nos dicen que f de x es igual a 10x sobre x más 5. ¿Qué es esto? Es una línea de producción. Veamos cómo se podría graficar esto, ¿no? Dice, queremos saber qué sucede cuando x tiende a 5. ¿Cómo se hace? Simplemente usted coja el 5 y reemplácelo en x. Entonces te quedaría 10 por 5, 50, y abajo 5 más 5, 10, 50 entre 10 da 5. Veamos la gráfica. La gráfica no está. Bueno, hagámosla con Desmos. Recuerde que nosotros estamos utilizando Desmos para hacer la gráfica. Vamos a utilizar la gráfica con Desmos. Recordemos la función que nos está preguntando 10x sobre x más 5, ¿no? F de x igual
a 10x sobre x más 5. X más 5. Observe la gráfica. Esa es la gráfica. Mírela. Esa es la gráfica. Pero nos dicen que qué pasa cuando x tiende a 5. Entonces veamos qué pasa cuando x tiende a 5. Mire, cuando x tiende a 5, mire el punto. Mírelo allí. Vale 5. Si lo observa, 5. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? No vale 5 metros sobre segundo, porque eso es una velocidad de transporte de una cinta, de alguna fábrica, ¿no? Bueno, vamos a ir con propiedades de límite. Las propiedades de límite dicen lo siguiente, que si tú tienes la suma de dos funciones, o el límite de dos funciones que se estén sumando, es lo mismo que hacer el límite de cada función más o menos el límite de la segunda función. Aquí hay un ejemplo con suma y resta. Por ejemplo, límite cuando n tiende a 2, yo les ofrezco disculpas, aquí debe decir límite cuando x tiende a 2, de x2 más 3x. Aquí se reemplaza el valor y aquí da 10, solo es reemplazar el valor, pero es una tendencia, no quiere decir que sea igual a 10. Si el valor se reemplaza por 2, tiende a 10. En el otro es una resta, límite cuando x tiende a 1. Reemplaza el valor y aquí dice que tiende por la izquierda o por la derecha a este valor y existe. ¿Qué pasa con el límite de los productos? El límite de los productos dice que cuando en el producto de dos funciones, el límite del producto de dos funciones es lo mismo que el límite de una función por el límite de la otra función. Acá hay un ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x2 por 3x. Es simplemente reemplazar los valores y está, pero es una tendencia, no es igual, ¿no? Realmente aquí le han puesto el valor de igual, pero es una tendencia. ¿Qué pasa con el cociente? El cociente es una fracción. El fraccionario del límite de una función, obviamente el denominador debe ser diferente de 0. Es lo mismo que decir el límite del numerador arriba sobre el límite del denominador abajo y se reemplaza los valores tal como lo muestra la gráfica acá. Bueno, vamos a avanzar al tema de continuidad de una función. Lo importante, como lo vimos en el ejercicio anterior, es poder dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. Si la función existe, si está definida, si se puede dibujar sin levantar el lápiz, es continua. Aquí hay un ejemplo de producción. Nos dicen que una máquina que produce 100 unidades por hora durante los primeros 4 minutos. O sea, que de 0 a 4 produce 100. Pero me imagino que, ¿qué pasó a los 4 minutos? Puede ser que hubo una falla en el sistema y se quedó quieta y ya no produjo más, ¿no? O sea, ¿es continua? La verdad, no es continua la función. Bueno, yo me estoy adelantando, pero, o sea, la función entre 0 y entre 4 existe y vale 100 porque produce 100 unidades. Pero después de 4 es 0. Entonces, como los límites no coinciden, la función no es continua y ahí hay un error. Bueno, se habla de discontinuidades evitables de salto infinitas. Las de salto es cuando los límites existen pero no coinciden, como mirábamos en el ejemplo de la gráfica hace un momento, ¿cierto? Vamos a mostrar. Por ejemplo, aquí, estos dos límites existen. El de abajo es 0 y el de arriba es 2.3, pero aquí hay discontinuidad de evitable, ¿no? Que es lo que se llama. Mire, ese es un ejemplo de un error de evitable. De salto, cuando los límites laterales no coinciden, es algo similar a lo que vimos antes. E infinita es cuando la función se va al infinito. Por ejemplo, eso sucede en las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Por ejemplo, en temperatura. Si la temperatura de una máquina aumenta, 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 pues se quema, ¿no? Y se va hacia el infinito, pues ahí hay errores en el sistema. Aquí hay una gráfica. En el caso 1 y 2, observamos que existe un valor que debe tener la función para hacerla continua, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso 1, si la función se acerca por la izquierda y por derecha, tiende a este valor a pesar de que la función no esté definida allí. Lo mismo en el caso 2, a pesar de que la función se acerque por izquierda y derecha, a pesar de que hay un salto abrupto, pero tiende a ese valor que es el hueco. En cambio, en el caso 3, 4 y 5, sí hay discontinuidad total, ¿no? Existe discontinuidad en el caso 3 por salto finito,
En el caso 4, por salto finito también porque los valores no coinciden. Y en el caso 5, de igual manera. Finalmente, aquí hay un ejemplo práctico de ingeniería con caso de costo de dólares por tiempo. Se lo ha representado con esta función, 200x sobre x más 100. Y se hace una evaluación, creo que está en la lectura que ustedes colocaban, le decían que se valore qué pasa o en qué momento la función se hace 200, ¿no? Ese momento mide, crece exponencialmente o bueno, logarítmicamente hacia la derecha, como lo está viendo en la gráfica, ¿no? Ahora, si se le hace un zoom, es lo que tenemos en la parte derecha. Cuando la función tiende a 5, usted reemplaza al límite cuando la función tiende a 5, le da 9,95, tiende a ese valor, que sería algo infinísimo en esta gráfica de acá. Finalmente, pues las conclusiones de esta presentación son las siguientes, ¿no? De fundamentos de cálculo diferencial en límites. Primero que todo, que los límites y la continuidad permiten anticipar el comportamiento de sistemas, inclusive en puntos críticos no definidos. Esto garantiza prevenir fallos y facilita la optimización de recursos en procesos productivos. Asegura la estabilidad y la eficiencia en entornos complejos de ingeniería. En la parte de maquinaria industrial o en matemáticas, los límites permiten diseñar sistemas estables y permiten interrupciones operativas. Esto optimiza los procesos, reduce costos asociados a fallos técnicos. Por la parte de cálculo diferencial, comprender los límites y la continuidad es esencial para poder hacer derivadas y analizar tasas de cambio. Estos conceptos son la base del cálculo diferencial y se utilizan para comprender lo que es los máximos y mínimos en ingeniería. Finalmente, el estudio de los límites y la continuidad fomenta la capacidad del análisis de sistemas complejos en la toma de decisiones. Apreciados estudiantes, no dejen de participar en el foro de dudas, participen en las clases sincrónicas y utilicen todas las herramientas que les facilita la plataforma, por cuanto la Corporación Universitaria de Asturias se está esforzando por dar unos elementos importantes para que soporten su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, apreciados estudiantes. Nos vemos prontamente. Hasta luego.